Hola, hoy les quiero contar una historia y creo que va a ser un poco larga, entonces voy a ver si es que de repente hago una pausa para mí también. Veamos lo largo que vaya a ser. Y al título de este video le voy a poner algo así como ¿por qué mi vida comenzó a cambiar positivamente cuando comencé a cuestionar la existencia de Dios o algo así? Y es un título que tal vez puede asustar a alguna gente, porque tal vez puedan creer que se trate de, pues eso, de cuestionar la existencia y de llegar a la conclusión de que no existe algo como un Dios o algo así. Entonces, no se asusten porque es una historia larga y bueno, ya. Entonces, yo este mensaje o esta historia yo la he querido desde hace muchos años, en realidad la tengo como en mi mente queriendo contarla, porque yo soy ecuatoriana, yo soy del Ecuador, yo nací allá, yo crecí allá mucho tiempo, allá están mis raíces, allá está mi familia. Entonces yo vine acá a Suiza cuando tenía 7 años, luego volví al Ecuador y después volví a Suiza. Ahora vivo en Suiza desde hace muchos años. Y bueno, yo nací y crecí en una familia que era muy católica, ¿ya? Yo nací y crecí muy cerca de mi abuela. Mi abuela era súper importante para mí y yo la amé mucho. Y ella era muy católica, entonces yo me acuerdo que yo los domingos yo iba con ella a misa, nos íbamos a misa, rezábamos, leíamos la Biblia, yo siempre veía a mi abuelita rezándole a Dios, a los santos, a Jesucristo, a la Virgen y bueno, todo eso, ¿ya? Entonces, sí, a mí me gustaba ir a la iglesia, yo no tengo malos recuerdos de haber ido, más bien me gustaba ir ahí adelante con el cura, me gustaba ir ahí adelante y bueno, yo me sentía bien con eso. Bueno, entonces yo luego, ya les digo, vine a Suiza y ya tuve como otras cosas influenciaron también mi vida, mi mente. Bueno, luego volví al Ecuador y luego volví a Suiza y bueno, eso fue lo uno, que yo crecí en una casa muy católica y por otro lado, en cambio, también yo tuve muchísimos problemas, ¿ya? Yo vivía una vida muy problemática, con problemas de salud mental, con el tiempo, luego cuando fui creciendo con problemas de depresión, de adicción. Um, Me sentía muy mal, ¿ya? Yo recuerdo que, bueno, desde un principio yo me sentía súper mal, a pesar de que tuve gente buena que veía por mí, igual. Me sentía muy mal, muy triste, muy desolada, eh, muchas veces con poca fe, con poca esperanza. O sea, como que la vida era muy triste, muy dura, muy fea, ¿ya? Bueno, entonces tampoco me voy a meter a la historia demasiado de mi propia vida porque quiero contar de verdad solamente este aspecto que tiene que ver con la religión y con la creencia en Dios. Entonces, bueno, resulta que hace un poco más de 10 años, yo ya vivía en Suiza y mi abuela murió. Entonces yo fui al Ecuador, fui a visitarla, fui a despedirme de ella. Ella murió. Poco tiempo después murió un tío mío, que también lo quería mucho, y poco tiempo después también murió mi abuelo, que también lo amaba mucho. Entonces, a causa de estas muertes, yo antes no había vivido esto nunca se había muerto nadie que yo quería, nunca había vivido esto. Entonces, a causa de esto, yo como que comencé a cuestionarme, ¿no? Yo decía, pero, ¿y entonces ahora que mi abuela ya se murió, entonces según lo que yo creía completamente que era verdad, ella se fue al cielo, seguramente se fue al cielo porque era muy buena,
pero bueno, también habrá tenido sus errores, entonces tal vez se fue al infierno. ¿Cómo será con mi tío? ¿Cómo será con mi abuelo? Todas estas cosas yo me las cuestionaba, entonces era como que no, pero estas respuestas que tengo del catolicismo como que no me hacen mucho sentido. ¿Cómo es esto? O sea, ¿existe un Dios de verdad? Yo creo que todos nos hemos cuestionado esto, porque es algo natural cuestionar las cosas. Los niños pequeños, ellos vienen y dicen, pero ¿por qué llueve? ¿Pero por qué sale el sol, mamá? ¿Pero por qué los perritos ladran? Y cosas así, ¿no? Que es una curiosidad que tenemos que viene de adentro, que es súper sana, súper natural y muy buena, y que todos la tenemos adentro y que luego tal vez con el tiempo nos la prohíben un poco, ¿no? Nuestros padres o tal vez la religión muchas veces también, entonces que no debes cuestionar. Pero bueno, yo me cuestionaba, yo decía, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? Y si es que existe Dios, entonces, ¿cómo es? Y cosas así, fue como que me entró una curiosidad y también así como una urgencia de saber. Fue como una urgencia de saber, ahora sí quiero saber por qué es lo que pasa. Y otra cosa que también en ese tiempo era que yo estaba muy mal, yo estaba muy depresiva, yo me sentía muy mal, yo no tenía alegría en mi vida, las cosas me iban mal, no me sentía como con ganas de vivir, no me sentía así como vital, por más que era muy joven todavía. No me sentía así. Estaba sola criando a mis dos hijas, todo el tiempo estaba como que al borde de mis fuerzas con ellas dos. Me sentía que era una súper mala madre. No tenía, no tenía amigos ni gente a mi alrededor que me apoyen, ni que me ayuden, ni que me traiga algo positivo a mi vida. Me sentía desplazada, trabajaba en ese tiempo, sí, pero no me gustaba mi trabajo, no me iba bien con el dinero, o sea, en realidad nada iba bien en mi vida, me iba súper mal prácticamente en todos los aspectos de la vida, ¿ya? Entonces, esto junto con la muerte de estos seres queridos fue como que me llevaba más a preguntarme, pero ¿qué es? O sea, ¿qué existe Dios? ¿No existe? Y si es que existe, ¿qué sentido tiene esta vida? O sea, ¿qué sentido tiene nacer, luego pasar sufriendo toda una vida, tener problema tras problema tras problema y después morirse y tal vez hasta si es que tuviste mala suerte, hasta irte al infierno? O sea, horrible, era como que no puede ser, o sea, no puede ser. Ya. Entonces yo comencé como, me lo puse como de propósito, yo quiero encontrar la verdad. Entonces en ese tiempo yo todavía creía que alguien me iba a poder decir la verdad. Entonces yo fui así como que a una iglesia, entonces yo ahí preguntaba un poco a la gente que cómo, entonces me daban sus respuestas y era una iglesia así como un poco más liberal, en comparación con lo católico que yo conocía, pero en realidad fue después de muy poquísimo tiempo que me di cuenta, no, lo que dicen acá como que no, o sea, no me convence. Entonces después de eso dije, bueno, existen otras religiones, quién sabe, tal vez otra religión tenga la respuesta. Comencé a leer libros sobre el budismo, entonces ahí como que ya me entró una visión diferente, aunque el budismo no habla de Dios o de no Dios, sino que más bien habla de los estados donde uno puede llegar dentro de sí. Bueno, me gustaba mucho, pero era como que tampoco era, bueno, tampoco no encuentro así algo que diga, bueno, esto es la verdad, ahora sí ya lo sé. Entonces, bueno, yo fui preguntando, cuestionándome yo misma, leyendo libros, leía la Biblia, otra vez volví a leer la Biblia y era como que, o sea, sí, por un lado sí existen cosas muy buenas en la Biblia, las cosas que supuestamente
había dicho Jesús, eran muy bonitas, ahí como que yo sentía así, ahí hay como alguna verdad adentro, hay como amor en esas palabras. Pero por otro lado, en cambio, también hablan de un Dios así como agresivo, vengativo, así. Entonces, no puede ser. De alguna manera no podía ser tampoco. Entonces llegó el momento que yo en ese tiempo comencé a escribir diario, ¿ya? Entonces llegó un día en que yo dije, yo le escribí a Dios. Entonces digo, verás Dios, yo quiero que tú me respondas. ¿Tú existes o no existes? Porque le pregunto a todo el mundo, les pregunto en la iglesia, leo libros, leo la Biblia, me cuestiono, pero nadie me puede decir la verdad. Y me estoy dando cuenta de que así sea que alguien me diga algo, no le puedo creer, porque las personas todas dicen una cosa diferente. O sea, algunos dicen lo uno, algunos dicen lo otro. Entonces, no puede ser. Y también, o sea, cómo es que el catolicismo tiene que ser la verdad o el cristianismo tiene que ser la verdad, pero en cambio si te vas a otro lugar, a un lugar que sea, ¿cómo se dice esto? Por ejemplo, hindú, entonces ahí creen en completamente otro Dios y entonces porque el nuestro va a ser el verdadero y los otros no, o sea, no tiene sentido eso. Entonces, bueno, yo seguía preguntando así y escribí esa carta. Entonces, a partir de eso comenzaron como a llegarme respuestas en forma de personas que iban cruzando mi camino. Yo en ese tiempo conocí a alguien que venía y como que me contaba cosas que para mí eran así como que me tocaban en el corazón, aunque no tanto en la cabeza, porque a veces no entendía mucho, pero en el corazón sí, y entonces yo comencé así como que a pensar, ¿serán estas las respuestas de Dios? Ah, sí, porque yo también le dije a Dios en esa carta, le dije, verás, y si es que me vas a mandar respuestas, porque obvio no estaba esperando que Dios mismo baje del cielo, se ponga frente a mí y me diga, yo existo, ¿no? Tampoco no estaba esperando eso. Sabía que eso no iba a pasar. Entonces dije, hazme llegar las respuestas, pero de una manera en que yo sepa que viene de ti, porque si no voy a dudar toda la vida. Entonces, bueno, me iban llegando las respuestas estas a través de esta persona primero, y eso fue así como que me dio un empujón y a partir de eso como que comenzó un viaje para mí, un viaje de irme dando cuenta, o sea, hoy en día diría un viaje hacia mí misma, ¿ya? Pero en ese tiempo obviamente yo no sabía qué me pasaba, no tenía idea, no tenía idea qué me pasaba, pero en ese tiempo comencé a darme cuenta que, pero ¿qué es lo que pasa en este mundo? O sea, hay niños que se están muriendo de hambre, hay tanto sufrimiento, hay guerras, hay tanta cosa fea, horrible, pero a la vez la tierra, el planeta es tan hermoso, existen flores, existen ríos, existen montañas, esto en cambio es muy hermoso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el sentido? Entonces yo también le había escrito, Dios, tú existes y si es que sí existes, entonces tú dime cómo eres. ¿Cómo eres? ¿Quién eres? ¿Cómo funcionas? ¿Y qué es lo que quieres? Y también, ¿qué es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos acá? ¿Y de qué se trata esta vida en realidad? ¿De qué se trata? Y otra cosa que también yo decía, ¿y cómo es que algunas cosas que pedimos o que rezamos sí se cumplen y otras no? O sea, ¿será que Dios por ahí va mirándonos y dice, bueno, este sí me cae bien, a este le voy a conceder un deseo y el otro me cae súper mal, a ese no le voy a conceder ningún deseo, así me rece que quiere que su vida se mejore igual? No, porque no quiero. Entonces era todo tan ilógico, así, no puede ser. Lo que me contaron, lo que aprendí, no puede ser. Tiene que haber otra verdad, tiene que haber otra cosa. Bueno, entonces hasta eso
no sé, será de hacerlo en varias partes.